Oscar David Franco Medina. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Tijuana. El tema de este trabajo se llama Correlación y regresión de la materia de Estadística Inferencial 2 con el profesor Juan Morales. Capítulo 10. Correlación. Correlación y casualidad. ¿Qué quiere decir la afirmación de que la correlación no implica casualidad? Dice la respuesta. Utilizamos datos muestrales variados. Esto quiere decir que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de ellas sí están relacionados de una manera con los valores de la otra. Pregunta 4 dice, pérdida de peso y correlación. En una prueba del programa Weight Watchers se registran los pesos de 40 personas antes y después de someterse al régimen. Suponga que los pesos antes y después dan como resultado 50.R, 50.876. Y la pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre los pesos antes y después? El valor de R indica que el programa es eficaz para bajar de peso. ¿Y por qué? Entonces la respuesta es si existe evidencia suficiente. En este caso R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una correlación que no sea lineal. La pregunta 6 dice, de madres e hijas. Se miden las estaturas en pulgadas de una muestra de 8 pares de sujetos compuestos de madre e hija. Al utilizar Excel con las estaturas de madre e hija se encuentra un coeficiente de correlación lineal de 0.693. Y la pregunta es, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas de las madres y la de sus hijas? Explique. La respuesta es R es igual a .693 y tenemos un valor crítico de 0.707. Como el valor crítico es mayor, quiere decir que no hay evidencia suficiente. Pregunta 8. Estaturas y pesos de supermodelos. Se miden las estaturas y los pesos de una muestra de 9 supermodelos al utilizar una calculadora T-83 diagonal 84 puntos. Se encuentra que el coeficiente de correlación lineal de los 9 pares de medidas es 0.360. La pregunta, ¿existen evidencias suficientes para sustentar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las estaturas y los pesos de los supermodelos? Y la respuesta tenemos nuestra correlación lineal de 0.360, tenemos el valor crítico de 0.666 y en este caso, como el valor crítico es mayor, quiere decir que no hay evidencia suficiente. Importancia de las gráficas. En los ejercicios 9 y 10 se presentan dos cómputos de datos de gráficas en estadística de análisis de Anscombe, de American Statistician, volumen 27. Dice así la pregunta. Construye un diagrama de dispersión, calcule el coeficiente de correlación lineal y luego determine si hay evidencia suficiente para justificar la afirmación de que existe una correlación lineal entre las dos variables. Entonces aquí tenemos que con Minitab nos arroja un resultado de correlación de 0.619 con un valor P de 0.002. Y luego pasamos a hacer la gráfica de Minitab.
para esto vamos a gráfica, como gráfica de dispersión con regresión, vamos a inventar. En este caso aquí vamos a meter las variables donde se nos indican. Tenemos nuestra gráfica de dispersión. Y para sacar la correlación, usa estadística. En correlación metemos las variables. Le damos a aceptar. Y nos da el resultado militar. Entonces, se identifica las características de los datos que se perderían si el inciso B se calculara sin construir el diagrama de dispersión. En este caso ya tenemos el coeficiente de correlación lineal y podemos llegar a la conclusión de que la herramienta Minitab nos ayuda a facilitarnos todo este laborioso proceso. Y Minitab nos ayuda a llegar al mismo resultado que con la fórmula de una manera más fácil y más exacta. No se perderían datos. Pregunta 15. Medidas de presión sanguínea. A continuación se presentan las mediciones de presión sanguínea asistólica en miligramos, obtenidas de la misma mujer y según datos de la Consciency of Blood Pressure Difference between the left and right arms. La pregunta dice, ¿existe evidencia suficiente para concluir que hay una correlación lineal entre las mediciones de las personas de la presión sanguínea sistólica en el brazo derecho y el izquierdo? Entonces tenemos que buscar los valores críticos, y pues aquí tenemos nuestros pares, son 5 pares. Nos vamos a la tabla A6 y el valor crítico nos arroja un resultado de 0.878 y nuestro valor de correlación es de 0.867. Lo calculamos con Minitab y nuestro valor crítico es de 0.78. Como el valor crítico es mayor, quiere decir que no hay evidencia suficiente. Entonces nos vamos a Minitab y vamos a estadísticas. Y aquí en variables metemos las variables. Tenemos nuestro coeficiente de correlación y ya después nos vamos a gráfica de dispersión, correlación. Aquí vamos a meter las variables. Nuestra variable Y, que es el brazo, nuestra variable Y es el brazo izquierdo, nuestra variable X es el brazo derecho.
Le damos a aceptar y ya nos da una gráfica, que es la que tenemos aquí. Punto 16. Estaturas de presidentes y finalistas. Se han desarrollado teorías acerca de las estaturas de los candidatos ganadores de la presidencia de Estados Unidos y las estaturas de candidatos que ocuparon el segundo lugar. A continuación se presentan las estaturas en pulgadas de elecciones presidenciales recientes en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿existe una correlación lineal entre las estaturas de los candidatos que ganaron y las estaturas de los que ocuparon el segundo lugar? Y con Minitab ya calculamos la correlación y nos da un resultado de menos 0.221. Es el valor crítico, lo sacamos de la tabla, de 6. Entonces, como tenemos 8 pares, tenemos un valor crítico de 0.707. Entonces, esto nos arroja un resultado de valor crítico mayor que la correlación. Entonces, como el valor crítico es mayor, quiere decir que no tenemos la evidencia suficiente. Vamos a meditar y pasamos a estadísticas para sacar la correlación. Entonces ponemos nuestras variables, nos arrojan nuestro dato de correlación de menos 0.21. Vamos a la gráfica de dispersión y aquí vamos a meter nuestras variables. Entonces chequemos cuál es la y, que es el segundo lugar. La variable x es ganador. Y ya nos da la gráfica de expresión del segundo lugar y el ganador. Pregunta 22. Nueva clasificación de rendimiento de combustible de automóviles. A continuación se presentan los rendimientos discriminados de combustible en miligramos de galones en ciudad y en carretera para diferentes automóviles. La antigua clasificación se basaba en pruebas utilizadas antes del 2008 y la nueva clasificación se basa en pruebas que entraron en vigor en 2008. Hay evidencias suficientes para concluir que existe una correlación lineal entre la antigua clasificación y la nueva clasificación, y ya tenemos nuestro coeficiente de correlación, que es igual a 0.998, lo sacamos con Minitab, y el valor crítico lo sacamos de la tabla A6. Entonces, como tenemos 11 datos variados, tenemos un valor crítico de 0.602. Y podemos concluir que como el valor crítico es menor que el coeficiente de correlación, esto quiere decir que tenemos suficiente evidencia. Vamos a sacar el coeficiente de correlación.
coeficiente de correlación, que es 0.998. Vamos a la gráfica de dispersión. Esta es la variable y. Vamos a meternos a columna 8 y la variable x nuestra columna 7. Ya tenemos nuestra gráfica de dispersión. Pregunta de béisbol. Dice, a continuación se presentan datos estadísticos de equipos de béisbol que consisten en las proporciones de triunfos y los resultados de la siguiente diferencia. Diferencia 5. Número de carreras anotadas. 2. Número de carreras permitidas. Los datos corresponden a un año reciente y los equipos son Yankees, Toronto, Boston, Cleveland, Texas, Houston, San Francisco y Kansas City. La pregunta es, ¿hay suficiente evidencia para concluir que existe una correlación lineal entre las proporciones de triunfo y la diferencia anterior? Entonces el coeficiente de correlación lo hicimos con Minitab y nos arroja un resultado de 0.671 y nuestro valor crítico de 0.754, y lo podemos comprobar en esta tabla A6. Como tenemos 7 datos variados, nuestro resultado es 0.754, y como el valor crítico es menor que el coeficiente de correlación, esto quiere decir que no hay suficiente evidencia. Vamos a hacer la gráfica en Minitab. Entonces vamos a sacar primero el coeficiente de correlación. Luego ponemos la diferencia, los triunfos, y ya nos arroja el resultado del coeficiente de correlación. Pasamos a hacer la gráfica, de dispersión. Entonces aquí en nuestra variable y tenemos los triunfos, ahora aquí son las diferencias, le damos a aceptar y ya nos arroja la siguiente gráfica. Pregunta 28. Edades de mejores actrices y actores. A continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento en que ganaban el Oscar. Las edades correspondientes están pareadas de acuerdo al año. La pregunta dice, ¿hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre las edades de los mejores actores y de las mejores actrices? Nuestro coeficiente de correlación nos arroja un resultado de menos 0.250. Ese lo sacamos con Minitab y tenemos un valor crítico de 0.456. Nos vamos a llegar a la tabla 6 y en nuestra tabla 6 nos arroja el valor crítico. Entonces podemos concluir que como el valor crítico es mayor, quiere decir que no hay evidencia suficiente. Vamos a la gráfica. Vamos a sacar primero el coeficiente de correlación. Tenemos las variables, le damos a aceptar, y Minitab nos arroja el resultado automáticamente. Vamos a hacer la gráfica. Y ya tenemos los datos insertados, nomás le damos en aceptar y ya tenemos nuestra gráfica. (10-3) Regresión. Ejercicio 3. Correlación dependiente. La fórmula 10-3 indica que la pendiente de una recta
de regresión se puede calcular evaluando. ¿Qué sabemos acerca de la gráfica de la recta de regresión? Si el coeficiente de regresión es un valor positivo. ¿Qué sabemos acerca de la gráfica de la recta de regresión? Si el coeficiente de regresión lineal es un valor negativo. Si el coeficiente de regresión es positivo, la recta de regresión tiene una pendiente positiva y sube de izquierda a derecha. Si el coeficiente de regresión es negativo, la pendiente de la recta de regresión es negativa y baja de izquierda a derecha. Pregunta 6. Estaturas de madre e hijas. Se obtuvo una muestra de 8 pares de madres e hijas y midieron sus estaturas en pulgadas. El coeficiente de correlación lineal es de 0.693 y la ecuación de regresión es igual a 69 menos 0.0849, donde X representa la estatura de la madre según los datos de la National Health Examination Survivor. La estatura media de las madres es de 63.1 pulgadas y la estatura media de las hijas es de 63.3 pulgadas. Calcule la mejor estatura predicha de una hija si la madre tiene una estatura de 60 pulgadas. Entonces aquí vamos a utilizar la ecuación de regresión y tenemos la ecuación con un resultado de 63.906. En este caso, ese es el resultado de la predicción. Y la pregunta 7 dice: estatura y pulso. Se obtiene una muestra de 40 mujeres y se mide su estatura en pulgadas y su pulso en latidos por minuto. El coeficiente de correlación lineal es de 0.202 y la ecuación de la recta de regresión es igual a 18.2 más 0.920, donde X representa la estatura según datos de la National Health Examination Survivor. La medida de las 40 estaturas, la media de las 40 estaturas es 63.2 pulgadas y la media de los 40 pulsos es de 76.3 latidos por minuto. Calcule el mejor pulso predicho de una mujer que mide 70 pulgadas de estatura. Y volvemos a utilizar la ecuación de la regresión y nos da un resultado de 82.6 latidos. Esa sería la predicción. Y en la pregunta 16, para obtener la ecuación de la regresión, dice así: estaturas de presidentes y finalistas. Calcule la mejor estatura predicha de Goldwater, el candidato que obtuvo el segundo lugar. Si la estatura de Johnson, el candidato presidencial ganador, es de 75 pulgadas, ¿cuál es la estatura predicha de Goldwater? Se acerca a su estatura real de 72 pulgadas. Entonces aquí tenemos los datos. Estos datos los vamos a acomodar en Minitab. Entonces aquí pues ya nos vamos a estadísticas, regresión y ajustar el modelo de regresión, y en respuestas vamos a meter en nuestra columna 2 y enseguida nuestra columna que nos hace falta. Y aquí ya nos estará arrojando lo que es la ecuación de la regresión. Entonces, para confirmar que la estatura predicha sea de 72 pulgadas, vamos a multiplicar nuestra ecuación de la regresión por 72 y el resultado es igual, 72.28. Pregunta 17. Medición de focas a partir de fotografías.
Calcule el mejor peso predicho en kilogramos de una foca si la anchura de la cabeza medida a partir de una fotografía es de 9 centímetros. Entonces aquí ya la tenemos hecha, pero vamos a hacerla en Minitab para ver el procedimiento. Entonces aquí tenemos ya los datos, nos vamos a regresión, ajustar modelo de regresión. Entonces en respuestas vamos a meter nuestra columna, ya que tenemos los datos en su lugar, vamos a darle a aceptar. Entonces ya tenemos cuál es la anchura de la cabeza. Eso nos lo dio nuestra ecuación de la regresión. Y ya que tenemos la anchura de la cabeza, pues vamos a multiplicarle esta ecuación lo que es proporcional el 9.0 para ver el peso de la foca, y aquí tenemos un resultado siendo 5 kilos. Pregunta 27. Tamaño del cerebro e inteligencia. Calcule la mejor puntuación de coeficiente intelectual predicha de una persona cuyo cerebro tiene el tamaño de 1275 centímetros cúbicos. Entonces esos son nuestros datos. Vamos a Minitab y estadísticas en la regresión, igual en respuestas vamos a acomodar nuestra columna y Minitab nos arroja automáticamente el resultado. Aquí tenemos el resultado del tamaño del cerebro, que es 202, y este le vamos a multiplicar el coeficiente. Vamos a obtener un resultado de 108.2, coeficiente intelectual, que es lo predicho. Pregunta 30. Pesos de automóviles y distancia de frenado. Remitas el conjunto de datos 16 del apéndice B y utilice los pesos de automóviles y las distancias de frenado correspondientes. Calcule la mejor distancia de frenado predicha en un automóvil que pesa 4000 libras. Entonces pues ya hicimos el ejercicio previamente y vamos a resolverlo en Minitab. Entonces vamos a estadísticas y vamos a acomodar nuestros datos para ver el resultado en Minitab. Minitab automáticamente nos arroja la ecuación de la regresión y tenemos el peso del automóvil. Entonces a este peso le vamos a multiplicar las 4000 libras para obtener la distancia de frenado, que es de 136.28 metros. Y el conteo de palabras de hombres y mujeres. Remitas el conjunto de datos 8 del apéndice B y utiliza el conteo de palabras medidos de hombres y mujeres en relaciones de pareja, incluidos las primeras dos columnas. Calcule el mejor conteo de palabras predicho para una mujer, considerando que su pareja pronuncia 100.000 palabras en un día. Bueno, ya tenemos aquí nuestro ejercicio. Ahora lo hacemos en Minitab para ver cómo Minitab arroja los resultados. Entonces en la respuesta vamos a meter nuestra columna 10 y Minitab nos tendrá que dar el resultado. Entonces ya tenemos la ecuación de la regresión y a esta ecuación de la regresión la vamos a multiplicar la 10.4 variación e intervalos de predicción. Pregunta 2. Intervalos de predicción.
Utilice las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. Se utiliza una estatura de 70 pulgadas para calcular que el peso predicho es de 180 libras. Describa con sus propias palabras un intervalo de predicción en esta situación. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de la regresión. Un intervalo de predicción es una estimación del intervalo y de un valor predicho de y. Empleamos los datos muestrales para determinar la ecuación de regresión. Luego utilizamos esa ecuación para predecir las estaturas y llegar a una conclusión. Pregunta 4. Coeficiente de determinación. Utilice las estaturas y los pesos descritos en el ejercicio 1. El coeficiente de correlación lineal es 0.522 y calcule el valor del coeficiente de determinación. ¿Y qué información práctica nos da el coeficiente de determinación? Entonces tenemos nuestro coeficiente de determinación, que es 0.522, y la fórmula dice que lo elevamos al cuadrado. Entonces es elevado al cuadrado nos da un resultado de 304.704, 0.3. Como el coeficiente de determinación es la proporción de la variación total que está explicada, concluimos que aproximadamente el 52.2% es la variación total. Pregunta 6. Bueno, nos dan aquí el coeficiente y tenemos que hacer un ejercicio en Minitab. Tenemos que sacar el presupuesto para la película y la ganancia bruta de la película. Entonces vamos a hacer esto en Minitab. Entonces aquí ya tenemos los datos del presupuesto para la película y la ganancia bruta. Vamos a hacer visitas, regresión, y entonces vamos a meter los datos. Minitab nos arroja aquí un resultado. Entonces el coeficiente de determinación, pues le vamos al cuadrado. Nos damos al cuadrado, aquí ponemos nuestro coeficiente y nos da un resultado de 0.55. Ya no podemos redondear.
pues igual concluimos que aproximadamente el 55.3% es la variación total. La pregunta 11 dice: predicción de consumo de combustible en carretera. Si un automóvil pesa 4.000 libras, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Suponga que existe una correlación lineal del peso del consumo de combustible en carretera. Bueno, esto lo vamos a hacer en Minitab. Y aquí tenemos el peso y el consumo de combustible. Vamos a regresión. Entonces acomodamos lo que es el consumo de combustible, el peso del automóvil en la opción que nos da Minitab, y aquí tenemos la ecuación de regresión, que es la misma que tenemos pegada acá. Entonces si existe una correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera, entonces el consumo de combustible es de 27.2. ese es el resultado. Pregunta 16: el calentamiento global. A continuación se presentan las concentraciones de CO2 en partes por millón y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años según datos del Air Policy Institute. Bueno, para esto tenemos que sacar nuestra ecuación de regresión, pero aquí ya la tenemos. Previamente ya se hizo la prueba y el ejercicio nos arrojó estos datos, pero para hacerlo en Minitab hay que hacer lo siguiente: acomodamos nuestros datos en una columna, el CO2 y la temperatura en una columna disponible, y nos vamos a regresión. Entonces en la respuesta vamos a meter nuestra columna, la columna que tienen nuestros valores. Entonces metemos la columna 5 en los predictores y vamos a dejar que Minitab nos eche la mano con ese resultado. Y aquí tenemos la ecuación de regresión. Esta ya la tenemos pegada en nuestras preguntas, que es esta. Entonces para concluir con esta pregunta, vamos a ver que la desviación total de x y y es la distancia vertical, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral. Y la desviación explicada es la distancia vertical, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral. La desviación sin explicar es la distancia vertical, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia también se conoce como residuo. (10.5) Regresión múltiple. Pregunta 3: predicción del color de ojos. Un genetista desea desarrollar un método para predecir el color de ojos de un bebé a partir del color de ojos de cada uno de los padres. ¿Se puede emplear el método de esta opción y por qué?
La respuesta es no, porque los datos son categóricos o cualitativos y los métodos de esta sección requieren datos cuantitativos y existen excepciones con la regresión logística. Pregunta 6. Dice: interpretación de los resultados de programas de cómputo. En los ejercicios 5 a 8 remítase al resultado de Minitab y responda a las preguntas formuladas o identifique los elementos indicados. El resultado de Minitab se basa en las cantidades medidas de alquitrán, monóxido de carbono y nicotina en una muestra de 25 cigarrillos de tamaño grande, incluidas en el conjunto de datos 4 del apéndice B. Entonces nos tocó la pregunta 6, mediciones de cigarrillo, y tenemos que la respuesta al valor P correspondiente a la significancia general de la ecuación de regresión múltiple es el valor P igual a 0.317. Y la pregunta B dice: el valor del coeficiente múltiple de determinación de R cuadrada. Entonces tenemos que es igual a 9.91 y el valor ajustado de R al cuadrado es 1.72. Y nuestra ecuación de regresión aquí la tenemos también. Entonces esto, para hacerlo en Minitab, nos vamos a regresión y vamos a meter aquí las columnas. Aquí tenemos ya la respuesta, la ecuación de regresión y lo que nos está pidiendo el problema. Pregunta 15. Rendimiento de automóviles. Dice: remítase al conjunto de datos 16 del apéndice B y determine la mejor ecuación de regresión donde el consumo de combustible en carretera sea la variable de respuesta. Como es fácil de medir el peso del automóvil, su longitud y su desplazamiento, utilice únicamente esas variables como posibles variables de predicción. La mejor ecuación es buena para predecir el consumo de combustible en carretera. Y aquí ya tenemos el ejercicio hecho, pero el desarrollo lo podemos ver en Minitab. Entonces, después metemos el consumo de combustible y los predictores, el peso y la longitud. Ya que tenemos nuestras columnas ingresadas, vamos a checar aquí que Minitamos arrojó ya los resultados. Entonces concluimos que la ecuación de regresión 47.9 menos 00.44 menos 0.8, donde x1 peso y es el desplazamiento, capacidad volumétrica o cilíndrica, tienen el valor más alto de la R cuadrada ajustada de 0.6 y el valor P más bajo de 0. Y sería mejor utilizar la ecuación de la regresión, ya que también tiene un valor P de 0 y su valor de R cuadrado ajustado es de 0.6 y es solo un poco menor que el 0.66, pero es mejor utilizar una ecuación de regresión con menos variables de predicción. 10.6. Elaboración de modelos. Pregunta 2.
Dice Super Bowl. Al utilizar las cantidades de puntos anotados en cada Super Bowl desde 1980 hasta el último se había realizado cuando se escribió este libro, tuvimos las siguientes valores de R cuadrada para los diferentes modelos: lineal .002, cuadrático .08, logarítmico .003, exponencial .005, potencial .001. Con base a estos resultados, ¿cuál es el modelo mejor? El mejor modelo es un buen modelo. ¿Y qué sugieren de los resultados sobre la predicción de la cantidad de puntos anotados en un juego de futuro del Super Bowl? Entonces los resultados, la respuesta, nos quedamos en esa respuesta, que los resultados son la base a un estudio en lo cual el resultado sugiere la predicción cuadrática y es mayor, pero el análisis es favorable. Pregunta 4. En esta sección utilizamos los valores poblacionales del año 1800 al 2000 y encontramos que el mejor modelo es el que está descrito por la ecuación lineal, donde el valor poblacional de Y está dado en millones. ¿Por qué sería erróneo utilizar este modelo si se desea proyectar el tamaño de la población para el año 2099? Bueno, aquí podemos decir que la predicción no cuenta con los elementos suficientes para poder verificar la información sea correcta. Entonces ya lo siguiente se trata de hacer unas tablas. Entonces la lista del valor en dólares de 100 invertidos en un certificado de depósito del MetLife Bank. Entonces para hacer esta gráfica nos vamos a regresión, gráfica de línea ajustada. Entonces tenemos entonces ya que tenemos nuestra gráfica, nos pide que encontremos el método que se ajuste más. Entonces ya que tenemos aquí los datos, nomás le damos al cuadrático y nos va a arrojar aquí las gráficas. Entonces el modo lineal y el cuadrático se ajustan mejor a los datos indicados. Pregunta 10. Muertes por choques de vehículos automotores. A continuación se presenta el número de muertes en Estados Unidos como resultado de choques de vehículos automotores. Utilice el mejor modelo y el segundo mejor modelo con la final de calcular el número proyectado de este tipo de muertes en el año 2010. Y ya tenemos las gráficas. Entonces en mitad nos vamos a regresión y vamos a ver lo que son las muertes. Y vamos a ver que tenemos la gráfica y es más fácil sacar este tipo de gráficas. Entonces el método cuadrático se ajusta más a los datos indicados. Muertes de manatíes por causas naturales. Entonces la siguiente tabla incluye el número de muertes anuales de manatíes en Florida por causas naturales a partir de 1980. El mejor modelo es un buen modelo, pero ¿por qué? Calcule el número proyectado de ese tipo de muertes hasta el 2006. El número real de muertes causas naturales 2006 81. ¿Qué diferencia entre el número real de muertes causas naturales y el número proyectado de muertes por causas naturales? Bueno, ahora abrimos estadísticas, vamos a regresión y la gráfica de línea ajustada y tomamos los datos y ya tenemos nuestra gráfica. Y así hacemos la gráfica. Y el modelo cuadrático se ajusta más a los datos
indicados. El proyecto se trata de un ajuste scrap de máquina de bolsa alimenticia. Entonces vamos a ver qué es la bolsa alimenticia que se fabrica ahí en la fábrica Mitronic. Entonces tenemos que se entiende por nutrición enteral a la administración por vía digestiva de los nutrientes necesarios para conseguir un soporte nutricional adecuado, bien por vía oral o bien por una sonda o bustomia. Cuando no es posible la alimentación por vía oral, la vía enteral es más fisiológica para aporte del nutriente, por lo que siempre se puede utilizar el aparato digestivo. Hay que priorizar su elección. Entonces, algunas indicaciones nos dicen que la nutrición enteral está indicada en todos los casos en los que el enfermo requiere soporte nutricional individualizado y no ingiere los nutrientes necesarios para cubrir sus requerimientos, y serán necesarias en las siguientes situaciones clínicas. 1. Cuando en el prematuro la nutrición enteral precoz disminuye el riesgo de enterocolitis necrotizante. 2. Cuando el TGI no es capaz de utilizar óptimamente los nutrientes si son administrados por vía oral. Tenemos diarrea grave, síndrome de intestino corto, y en estos casos es necesario utilizar técnicas que condicionen el enlentecimiento de la mortalidad del TGI y una disminución de las secreciones del TGI, y etcétera. 3. Si las necesidades están muy aumentadas y el paciente no es capaz de cubrirlas con la ingesta, ya sea pacientes quemados o malnutridos. Y 4. Cuando el paciente no tolera la ingesta por alteraciones hemodinámicas, cardiopatías o respiratorias, broncodisplasia. Cuando el paciente no es capaz de deglutir por alteraciones orofangias. 6. Si el paciente no es capaz de tomar alimentos especiales de mal sabor e imprescindibles, aminoacidopatías, o no puede tener tiempos prolongados de ayuno, glucogenosis, alteraciones en la oxidación de los ácidos grasos. Y el set de bolsa, el siguiente, contiene lo siguiente. Es un material PVC de grado médico, capacidad de 1000 mililitros, la condición de aséptica no estéril. Las características son graduación impresa con incrementos de cada 100 mililitros, boca ancha de fácil llenado y apertura y cierre flexible hermético, guía con cámara de goteo transparente y flexible, regulador de paso de tipo roller de flujo y conector distal universal, adaptable a todo tipo de sonda o acceso enteral, porción silástica en líneas de flujo, adaptable a bomba de nutrición Canguro 924, libre de los DEP y látex, empaque de plástico individual y cerrado, encaja por 30 unidades, código de color internacional violeta para nutrición enteral. Entonces, esta es una de las máquinas, y algo acerca de estas máquinas es que el tipo de alimentador automático puede soldar los materiales del PVC con la cinta transportadora directamente. Tiene un buen efecto de soldar y es conveniente producir los productos en cantidad. Se equipa con supresor del arco para proteger los moldes. Tiene un nuevo diseño de válvula osciladora, así que es muy durable y se funciona con alta estabilidad. Es fácil de soldar los productos con alta exactitud para
eliminar el riesgo de errores y tiene una medida muy ancha de la cinta transportadora, de manera que es un buen equipo para fabricar los productos de tratamiento médico como las bolsas de parenteral, las bolsas para drenaje y las bolsas de PVC. Para los clientes que necesitan fabricar los productos en cantidad y de alta puntualidad, el tipo de alimentador automático del Hexagon Electric Industrial es esta máquina. Y las características, pues tiene alta exactitud que puede aumentar la frecuencia de producción de manera que elimina riesgo de errores, se alimenta los materiales automáticamente, así que puede ahorrar el tiempo de operación. Y no solo es conveniente fabricar los productos en cantidad, sino también en buen efecto de soldar. Se equipa el cilindro neumático que puede soldar los productos eficientemente. Tiene un diseño nuevo y opera con estabilidad, es más estable. La salida de alta frecuencia es muy estable y su soldadura funciona muy suavemente. Se utiliza la tecnología de alta frecuencia para soldar lona, de manera que tiene calidad superior de soldar. Compone las soldaduras con piezas importadas por los países avanzados, así que tienen buena calidad. Y se equipa con el supresor de arco para proteger los moldes. Entonces, algunas cosas que vamos a poder ver aquí es: al día en promedio se manda al scrap un total de 50 bolsas por lo menos, y normalmente esa cantidad se incrementa dependiendo del funcionamiento de la máquina. Esas son algunas variables. Lo que se pretende en este proyecto es disminuir la cantidad de bolsas desechadas, ya que las máquinas están programadas para trabajar sin parar, y es posible que exista un método de no desperdiciar tanto producto. Entonces, los factores que intervienen son la curva de entrenamiento, mantenimiento de la máquina, un descuido del operador y un defecto del vinil. Y esto es lo que podemos agregar. Y de una muestra semanal y mensual, en resumen, podemos ver aquí un histograma. Es una herramienta de calidad para una muestra semanal y mensual del producto que se desecha, y vamos a buscar una solución más óptima para que la cantidad de bolsas que se echan al scrap disminuya y se vea un mayor rendimiento de, de la máquina de bolsa de canguro enteral. Por lo pronto, pues es todo, y gracias.